SER Podcast. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a SER Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado, y más en este lugar, en este enclave, para mí, de los favoritos de la península ibérica. Antes lo decíamos medio en broma, medio en serio. Siempre es una frase que incluso la dice la gente de las redes sociales, ¿no? El otro día lo estaba leyendo, que repito mucho lo de un marco incomparable. Pero es que es cierto, pero en esta ocasión, estando en una exposición de Juan de Borgoña, aquí en el Museo de Santa Cruz, en Toledo, y tener este marco detrás de nosotros, este tríptico, es incomparable, ¿no? No, sí, está bien, muy bien traído. Desde luego sí, porque estamos rodeados de pinturas de Juan de Borgoña, en este caso no de forma metafórica, sino de forma real. Además, en este Museo de Santa Cruz, en el corazón de Toledo, muy cerca de la Plaza Zocodover, en esta capital, se puede decir que es la capital simbólica y sagrada de España, por muchísimas razones que luego Daniel Gómez Aragonés seguro que explicará. Y para mí, ya te digo que es un lugar también muy especial. Yo le tengo un especial cariño por muchas razones, ¿no? Porque aquí confluyen muchísimos aspectos de la historia, pero también de la magia, del misterio, del arte, de la ciencia, de tantas y tantas cosas. O sea, Toledo, ya solo de por sí, solo el hecho de citar Toledo es como que se confluyen muchísimas energías, muchísimos efluvios para que tenga un poder de atracción. Si encima, en este caso, pues nos reúne alrededor de un gran pintor, como era Juan de Borgoña, que por cierto, el subtítulo tiene su intrínculis, ¿no? Eso del maestro oculto. Es verdad que era un maestro culto, también oculto, pero no solo por su vida, que hay muy pocos datos biográficos de él, apenas tenemos constancia incluso de su nacimiento, en fin, de muy poco antes de 1495, que es cuando llega a Toledo de la mano de Pedro Berruguete. Antes prácticamente no conocemos nada, pero es que también oculto por la cantidad de obra que ha desaparecido, por la cantidad de obra que está apareciendo recientemente y por otra obra que posiblemente no esté atribuida a él y que sea suya. Entonces, bueno, eso le confiere, como tú bien decías, ese carácter de misterio, ese carácter de oculto a su pesar, y de lo poco que sabemos, pues es lo que intentaremos desgranar ahora. Fíjate, estaba pensando ahora, según te escuchaba, Jesús, hablando de Juan de Borgoña, que como siempre lo hemos traído aquí, lo tenemos aquí nuestra figurita de Juan de Borgoña. Casi su obra es como la energía, ¿no? Que ni se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Esas tablas que han aparecido, que hemos estado viendo ahora en una visita privada con algunos de los especialistas que ahora compartirán con nosotros micrófono, hemos descubierto infinidad de detalles absolutamente maravillosos, casi de una novela, ¿no? Policíaca, de misterio, de cómo han aparecido las pinturas, la propia historia que han vivido, ¿no? A lo largo de mucho tiempo. Esta mañana lo comentaba yo en la cadena SER en Toledo, en una entrevista que me hacían, en el sentido de que siempre tendemos a pensar que las obras de arte se crean en una fecha determinada, por ejemplo, los cuadros de las pinturas de Juan de Borgoña a comienzos del siglo XVI, y que ahí para su historia. En absoluto. La historia de las obras de arte es un elemento vivo que permanece durante el paso, ¿no? Casi infinito de generaciones y de siglos. Bueno, pues Jesús Callejo, crononauta, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 15 de enero de 1508. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí se mueven dineros, ¿eh? Están realizando un pago y hay una persona que los está recibiendo pues con mucha alegría. Seguramente tiene pinta de paje, ¿no? Para llevárselo a su señor. Exactamente. Este dinero son maravedíes, ni más ni menos, contantes y sonantes, y el que lo está recibiendo es un mozo, pero un mozo que tiene el encargo por parte de Juan de Borgoña de recibir uno de los pagos. No es el único, pero uno de los pagos por la obra que está realizando, ni más ni menos, que en la iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz, en Albacete. Es una obra que él ya le habían encargado unos años antes, curiosamente simultáneo también, a la vez que estaba trabajando para la Catedral de Toledo. Y bueno, pues él va recibiendo una serie de pagos. Ya digo, hay pocos datos de Juan de Borgoña, pero justo nuestro cronovisor, que somos muy atinados en llegar a los momentos históricos, pues él no está, porque bueno, para este tipo de menesteres tan profanos, pues él no se rebajaba, pero sí manda a su mozo para que reciba 2046 maravedíes
para, bueno, pues como uno de los pagos, no es el único, el último se ve que, y además hay constancia que lo recibe al año siguiente, en 1509, pero para acreditar lo que está haciendo, que es una auténtica obra maestra, ni más ni menos que 8 tablas para el retablo mayor de la iglesia de la Santísima Trinidad de Alcaraz. Estamos hablando de, bueno, el que se lo está entregando es Juan de Ribera, que era el mayordomo del templo, por lo tanto una de las personas responsables para hacer este tipo de menesteres pecuniarios. Y claro, lo que está realizando en este mismo momento, además en un año clave, tú lo has dicho, estamos en pleno Renacimiento, no solo en Italia, sino también en España. Luego comentaremos la cantidad de personajes, de artistas, de escultores, de arquitectos que se juntaron justo en este epicentro que es Toledo para realizar pues toda una gran obra imperecedera. Y claro, Juan de Borgoña es uno de ellos donde esas tablas, y aquí viene un poco el misterio, también ese subtítulo que estábamos comentando, Nacho, ¿no?, del maestro oculto, tablas que tienen una especial prevalencia durante mucho tiempo, hasta que, por desgracia, esta iglesia de la Santísima Trinidad sufre un incendio, y ese incendio pues origina que haya unos cambios estructurales en ese retablo mayor, y que esas 8 tablas que además tienen que ver con episodios muy claves. Él era un pintor religioso, evidentemente él se encargaba de los encargos que le iban haciendo, que eran, bueno, los más rentables. Él no pinta escenas mitológicas, pinta escenas religiosas. Estas 8 tablas, no por casualidad, tienen que ver pues con toda la vida de la Virgen, pero también con la infancia de Jesucristo. De hecho, esas 8 tablas tienen que ver con la Anunciación, con el nacimiento de Jesús, la Epifanía, en fin, el Día de Reyes, la presentación en el templo, la huida de Egipto, Jesús entre los doctores de la Iglesia, el llanto sobre Cristo muerto y, la más extraña de todas, la misa de San Gregorio, porque parece que no pega, ¿no?, dentro de esta secuencia. Pero bueno, luego tiene su lógica y nos lo contarán los expertos de por qué está esa misa, que posiblemente fuera pues uno de esos encargos, ¿no?, que también lo recibió con bastante cariño, sobre todo si estaba coronado por unos cuantos maravedíes, como era el caso. Así que todo eso queda oculto a partir ya de este incendio, se pinta encima de esas tablas y, oh milagro, menos mal, por suerte de vez en cuando el destino se aúna a favor de la cultura y del arte y de la historia, y esas tablas vuelven a aparecer, ni más ni menos que hace nada, en el 2020, y totalmente restauradas hace muy poquito, hace unos pocos meses, que es lo que nos congrega aquí, y eso es lo que, gracias a la llama, al genio y al arte de Juan de Borgoña, pues es lo que concita que todos estemos aquí en este momento, aquí y ahora, precisamente para rendirle el justo homenaje que se merece. Fíjate, recomiendo a todos los que nos están escuchando que nunca usen un vaso de plástico cuando entren en el cronovisor, porque eso del deshacer de las moléculas con el paso del tiempo y viajar hacia atrás hace que el vaso reviente y, en este caso, pues llene toda la mesa de leche. Pero bueno, bromas aparte, estaba escuchándote a pesar de todo muy atentamente, Jesús Callejo. Es que puedes hacer 2 cosas a la vez. Puedo hacer 2 cosas a la vez, efectivamente. La figura de Juan de Borgoña, lo comentábamos antes, ¿no?, ha resurgido, ¿no?, en los últimos meses, quizás por la importancia de no solamente de su obra, que ya era muy conocida, sino también del modo, ¿no?, en que han aparecido esas nuevas tablas, esas 8 tablas que se han descubierto en Albacete, en la Iglesia Santísima Trinidad de Alcaraz. Quería compartir estos minutos de radio, sumándose también al cronovisor, a José Domingo Delgado, que es coordinador de esta exposición, Juan de Borgoña, un maestro oculto, que podemos ver, no lo he dicho antes, hasta el día 26 de junio en este Museo de Santa Cruz. José Domingo, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado, muchas gracias. José Domingo nos ha estado antes, junto con Pablo Nieto, uno de los restauradores, enseñando de una forma brillante, ¿no?, la magia y el misterio que hay detrás de estas pinturas. Yo antes, en la reflexión inicial que he hecho del programa, hablando de esa duda, ¿no?, que plantean algunos investigadores. José Domingo, ¿tú crees que hubo renacimiento en España? Es una pregunta con trampa, casi, ¿no? Con trampa, sí. Y con muchas posibles respuestas. Evidentemente, nuestro nacimiento debe mucho a lo importado, pero es porque nuestra historia fue así. A finales del siglo XVI todavía estábamos medio en guerra civil, Juana la Beltraneja, los Reyes Católicos,
Todavía estamos con una parte del territorio nacional en manos de los musulmanes y hasta finales de ese siglo no se acaba todo eso. Y es en 1492 cuando de un lado se conquista Granada, ya hemos olvidado el tema de las guerras civiles y también en octubre de ese año se produce el gran acontecimiento, el que realmente significa el cambio de etapa, el descubrimiento de América. Y en ese momento es donde aparece la figura de Juan de Borgoña. Recordemos que no sabemos exactamente, ¿no?, dónde nació, pero debió de ser hacia el año 1495. Él falleció en Toledo en el año 1534 y esa horquilla de tiempo, bueno, pues murió relativamente joven, ¿no?, con 40 y pocos años. Él es considerado uno de los introductores del Renacimiento, también por ese bagaje que él tenía, ¿no?, seguramente habiendo nacido en Francia, habiendo pasado por Italia, con esa influencia que tenían los franceses de toda la pintura flamenca. Todos esos elementos, no vamos a decir que fuera el iniciador de facto, ¿no?, del Renacimiento, pero sí es uno de los primeros, ¿no?, de los primeros que firma esa hojita, por así decirlo, ¿no?, del acta del Renacimiento. Efectivamente, en esos momentos diríamos que hay una cierta positividad en la sociedad. Ya se han olvidado los malos tiempos de las batallas, de las enfermedades, y hay un renacer, vamos a decir, no histórico, pero sí que hay una opinión favorable en la sociedad que va a determinar que poco a poco se vayan necesitando pues muchos artistas con los que construir nuevos edificios, ornar esos nuevos edificios y, en definitiva, traer un nuevo arte a España. Y se echa mano, efectivamente, del arte que procedía de Flandes, el que se vendía, por ejemplo, en las ferias castellanas, en la feria de Medina del Campo, por poner un ejemplo, y que en este caso, en el caso de Juan de Borgoña, pues coincide también con la asunción de unos determinados planteamientos que ya hacía 50 años que se habían experimentado en Italia, y que Juan de Borgoña va a ser una esponja que beba de esos dos manantiales, del arte tardogótico flamenco y del nuevo arte del Renacimiento, del que él es seguramente uno de sus máximos exponentes, junto con Pedro Berruguete, que es su gran mentor, el que le introduce en Toledo. Allá por 1495, como bien decías, tenemos una primera documentación en la que se dice que está pintando junto a él unos frescos en el claustro de la catedral, desaparecidos ya desde el tiempo de Cardenal Lorenzana, pero que refleja hasta qué punto ese artista es importante, porque está pintando nada menos que en una catedral en la que ha sido arzobispo, ha sido cardenal Mendoza, muere en 1495, curiosamente, y al mes siguiente ya tenemos un nuevo cardenal, el gran cardenal Cisneros. En definitiva, es un momento de la historia de España clave. Es el gozne entre dos siglos, entre dos épocas, entre dos etapas, y ahí está Juan de Borgoña para ilustrarlo a través de su arte. Sí, totalmente de acuerdo, y por eso quería apuntar un poco el momento histórico que estamos viviendo. Tú lo has dicho, 1492 es un año clave, ¿no?, aparte de la expulsión de los judíos, que yo creo que fue uno de los grandes errores, pero bueno, sí es la conquista de Granada, del reino de Nazaret de Granada, por lo tanto ya hay una unificación, ya no se destina dinero para la guerra, sino para otro tipo de menesteres. Es cuando se imprime, por ejemplo, la gramática castellana de Nebrija, que es un momento clave. Es cuando muere, por ejemplo, dentro del papado, Inocente VIII, y llega un papa español, que es el Papa Borgia, que es Alejandro VI, por lo tanto él hace que haya un renacimiento también en esta época, que no lo olvidemos, en la Edad Moderna, y junto con el Renacimiento empieza con esa conquista de América, 1492. Hay gente que lo retrasa, ¿no?, a la conquista de Constantinopla, pero bueno, yo creo que sería más en 1492, y estamos hablando de algo que afecta directamente a España. 2 años después, el Tratado de Tordesillas, donde Portugal y España se está repartiendo pues casi medio mundo, y por lo tanto es cuando se produce ese reclamo de artistas. Por eso yo sí creo que hay un renacimiento en España. Es verdad que son unos artistas muy influenciados por la estética italiana, pero es que, solo por hacer un somero análisis y lista de nombres, en Toledo en concreto, y es verdad que por el resto también de España, pero en Toledo, en esa época, estoy hablando de inicios del siglo XVI, está Francisco Corral de Villalpando como arquitectos, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, Juan Bautista Monegro, Alonso de Covarrubias como arquitectos, como escultores Felipe Bigarni, que algunos le atribuyen erróneamente ser hermano de Juan de Borgoña, está Alonso de Berruguete, está Diego Copín de Holanda. Y como pintores está Pedro Berruguete, Juan de Flandes, por supuesto nuestro Juan de Borgoña, Sánchez Cotán, Pedro Machuca,
unos años más tarde llegará el Greco, y es la época donde se hace la custodia de la catedral por Enrique de Arce. Es decir, si todo esto, y es una lista muy improvisada, de grandes genios que confluyen precisamente en España y en concreto en Toledo, pues hombre, si esto no es un renacimiento, que venga Dios y lo vea. Es decir, que estamos hablando de una expansión, por una parte territorial, por la conquista de América y por todo lo que supone, ¿no?, esas nuevas vías comerciales, y por la cantidad de elementos que se están produciendo cuando ya no hay esas guerras intestinas, esas guerras civiles, y tampoco hay esa guerra en contra de los sarracenos, porque ya estaba conquistado el reino nazarí. Entonces, todo es el momento propicio, y encima con un papa español, para que España, y en concreto Toledo, floreciera como uno de los ejemplos más representativos de ese arte puntero, que es verdad que es más conocido Italia por la cantidad de nombres que podemos esgrimir, pero no olvidemos España, un poco lo que decía Nacho. Parece que nosotros nos avergonzamos un poco de nuestros talentos y de nuestras obras. Juan de Borgoña es un ejemplo muy representativo de que en ese momento estaba uno de los episodios apoteósicos en cuanto al arte y a la cultura en España, y eso hay que reconocerlo. Desde luego, José Domingo, tenía aquí anotado algunas preguntas para poder hacerte. Hemos comentado esa influencia que tuvo en Italia, esa formación, por así decirlo, ¿no?, también de la mano de Berruguete. Todo ello lo convirtió en uno de los artistas top, ¿no?, podríamos decir, de aquella época, y sin embargo parece que luego, no voy a decir que se diluya, pero también por las circunstancias, centrándonos un poco, ¿no?, en las tablas que han sido recuperadas de Alcaraz, el hecho de que sufrieran un incendio, ¿no?, o como uno, como poco, seguramente dos, también, pues obligó, ¿no?, que en ese siglo XVIII pues fueran repintadas, que lo comentábamos antes también cuando estábamos viendo que era muy común en aquella época, ¿no?, por culpa de las pestes, cubrir las paredes con cal de las iglesias, y eso ha hecho que en tiempos modernos, en la última década, en las dos últimas décadas, hayan aparecido pinturas espectaculares, ¿no?, a lo largo de toda la península, ¿no? La figura de Juan de Borgoña fue reconocida en aquella época, sería uno de los más importantes, ¿no?, de los artistas más punteros. Sin duda. Si le vemos pintando, la primera noticia que tenemos es que pinta en el centro religioso de España, como es la Catedral de Toledo. Eso nos da idea de hasta qué punto era valorado su arte. Pero es que muy poco tiempo después lo vemos protegido por el propio cardenal Cisneros y ayudado por su influencia para coordinar los trabajos que se llevan a cabo en el gran retablo mayor 1499 de la Catedral de Toledo, con grandes escultores como Copín de Holanda, Sebastián de Almonacid, el propio Felipe Bigarni, y es muy probable que las esculturas hechas por estos maestros fueran policromadas por él. Y muy poco a poco, pero va creando un taller, va creando realmente una factoría de realización de retablos, porque, claro, si te protege el gran cardenal y estás trabajando en la catedral en obras de primerísima fila, es evidente que todo el mundo, aunque solo sea el reclamo del lugar donde está trabajando y estando protegido por quien está... En muchas ocasiones la gente trabajaba, los nobles, la gente importante, ese señor que te ha hecho estas pinturas, tráemelo, que yo quiero que haga estas para mí. También era un poco el boca a oído en aquella época. Es que además es un momento fundamental. Se está acabando la catedral. Después de casi 300 años de construcción, la Catedral de Toledo está cerrando las últimas bóvedas y se necesitan cosas... Siempre hay algo que rematar. Claro. Siempre hay algo. En todas las casas, ¿verdad? Pero efectivamente se necesita dotarla de retablos, de pintura, de escultura, de orfebrería. Y evidentemente los ingresos son muy grandes, porque el arzobispado de Toledo es gigantesco, ocupa prácticamente toda la comunidad autónoma actual e incluso Madrid, y llega a Alcaraz. Entonces los ingresos son muy grandes y diríamos que la Iglesia necesita elementos icónicos en los que demostrar efectivamente su poder, la preeminencia de la religión, una vez que ya se han expulsado tanto a los maometanos como a los judíos. En definitiva, es un momento clave, un momento culmen, y Juan de Borgoña estaba en el momento apropiado, en el lugar oportuno. Jesús. Sí, estaba en el sitio oportuno, efectivamente. Bueno, pues eso, de alguna forma fue reclamado, ¿no?,
para que pintaran, ni más ni menos que la Catedral Primada, que recordemos que era pues eso, la primera catedral de todas las catedrales que hay en la península ibérica, que hay unas cuantas. Antes te quería preguntar, que estábamos viendo la exposición de las 8 tablas famosas, ¿no?, que han aparecido en la iglesia de Alcaraz. De casi 2 metros de altura y 100 kilos de peso. Una cosa impresionante, y la labor de restauración, chapó, y doy enhorabuena pues, a todos los que han hecho esa labor, porque es un trabajo prácticamente de chinos. Pero bueno, José Domingo, lo que te quería preguntar es algo que suele pasar desapercibido, pero que para mí me parece sumamente importante, ¿no?, ya que estamos hablando del maestro culto. Sí. Una de esas tablas es la adoración de los reyes. Bueno, mucha gente pasa desapercibido, ve la adoración de los reyes y ve a 3 reyes. Y normalmente antes del siglo XVI los 3 reyes son blancos. Bueno, pues en este caso, y estamos hablando de una tabla de 1502, uno de los reyes es negro. Es negro, sí. O sea, la primera representación que yo conozco de un rey negro a partir del siglo XVI es de El Bosco, y es de 1500 justos. Por lo tanto, esta es mi impresión, esta es la pregunta que te hago, es si estaríamos hablando de la primera escena de la adoración de los Reyes Magos, donde en España aparece por vez primera un rey negro. En el Museo de Escultura, en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, hay un retablo de... ¿Puede ser Berruguete? Sí, creo que es de Berruguete, donde aparece la llegada de los Reyes Magos, y ahí aparece un rey negro. ¿Pero en qué fecha? La clave está en la fecha. Claro. Bueno, Berruguete fue maestro, ¿no? Es ¿sí? Que no sé si es Berruguete o cuando... No, el retablo. Es que creo que Berruguete, bueno, José Domingo que nos diga, Berruguete. Sácanos de dudas, José Domingo. Exactamente. Hay varios de retablos que pinta con los Reyes Magos, pero creo que todos eran blancos. Menudo examen, ¿eh? No, pero es que es importante, porque es que esto sería un punto a favor, uno sí. más, que pasa normalmente desapercibido, para mí, de la obra que tiene Juan de Borgoña, sí. Porque si esto se llega a demostrar, y esta es mi intuición de que 1502 es la primera vez que se hace, chapó para él. Una medalla más para poner a Juan de Borgoña. Sácanos de dudas. Hay 2 cuestiones importantes. Una, en el arte cristiano, al principio los reyes no solo eran blancos, sino que tenían más o menos la misma edad. Sí. Lo podemos ver en los mosaicos del mausoleo de la Placidia en Ravenna. Pero es cierto que con el paso del tiempo se va a ir representando los 3 reyes, representando las 3 edades de la humanidad. El rey Melchor era el anciano, el rey Gaspar era el maduro y el rey joven era Baltasar. Y hay algo que explica todo esto, al menos algunos especialistas así lo apuntan, y es que cuando los portugueses rodean todo el continente africano en busca de las especias de la India, en busca de, bueno, luego la factoría que tuvieron Vasco de Gama, etcétera, al rodear completamente el continente africano, se encontraron, oh sorpresa, en Etiopía, con negros que eran cristianos, y es que los coptos habían bajado remontando el Nilo desde Egipto, Sudán hasta Etiopía, y allí encontraron pues eso, negros que Sí, que eran cristianos, por lo tanto había que incluirlos en la adoración de los reyes, porque cada uno representaba un continente. Efectivamente. Claro. Ya no solo representaban una edad, sino que representaban uno de los 3 continentes conocidos entonces. Entonces, realmente, esa es una explicación bastante plausible y que pudiera corresponder a sí, que haya un negro, pero el que sea esta antigüedad, o sea, ya te digo, yo a Jerónimo el Bosco es el único que le tengo constancia, y es algo que he investigado también personalmente, por razones más personales, y era de 1500 ese cuadro de la adoración de los reyes. Este es de 1502, esta tabla, ¿no? Sí, puede ser. Si además no, hay 2, primera, una es la que está en la catedral y otra es la que ha aparecido en las tablas de Alcaraz, prácticamente muy parecidas, con 2 meses de diferencia. Los primerísimos... ¿Podríamos atribuirle este mérito ahora, aquí, en este momento histórico, a Juan de Borgoña? No seré yo el que lo diga, pero tiene toda la pinta. Desde luego que Juan de Borgoña es uno de esos protagonistas, ¿no?, de la historia del arte, y que, ya para ir acabando, José Domingo, quería hacer hincapié en una de las cosas que he dicho yo antes, ¿no?, de la idea que se tenía en los siglos XVII y XVIII de cubrir muchas pinturas, en este caso quizás seguramente por la fealdad que habían adquirido las tablas por los incendios, y que no eran... El párroco quizás no entendió que eran obras de suficiente calidad, ¿no?, para recibir la devoción de los parroquianos, de los feligreses, pero era muy común en aquella época cubrir paredes, frescos, de todo con cal, y es lo que ha hecho que, no me atrevería a decir un porcentaje determinado, ¿no?, pero si nos pusiéramos a rascar en muchas iglesias de pueblo con un puntero, no lo hagáis, los que me estáis escuchando, no lo hagáis, no saquéis algo de color, pero aparecerían muchas pinturas.
Es muy probable. En el caso que nos ocupa es un retablo de tablas, valga la redundancia, y efectivamente tenemos que pensar que hasta el Vaticano II el oficiante lo hacía de cara al retablo y evidentemente con toda la iluminación que entonces no había, que se obtenía a través de las velas. Esas velas quedaban muy cerca en muchas ocasiones de los retablos, de hecho muchos están muy oscurecidos porque se utilizaba un sebo, una grasa no era todo de cera y entonces los residuos pues quedaban ahí pegados, vamos a decir. Y por otro lado también tenemos que las celebraciones de la Semana Santa, los retablos se cubrían con unas telas que ocultaban las escenas habitualmente a la hora de hacer los oficios. Entonces no es nada de extrañar que en una de esas velas, un cabo mal apagado, pues prendiese una de esas telas y de ahí se traspasara al retablo. Lo bueno en este caso es que no acabó completamente con él, sino parcialmente, y gracias a eso pensaron, bueno, pues con lo que tenemos es suficiente, vamos a tapar porque está bastante ennegrecido, ligeramente perdido, en unos casos más, en otros casos menos, y finalmente ha sido la salvación del retablo, porque no podemos saber lo que después ha ocurrido con muchos de los retablos de Juan de Borgoña, que bien en la desamortización, bien en la francesada, bien en las guerras carlistas o más recientemente en la guerra civil, pues muchos de ellos desaparecen y afortunadamente este era, entre comillas, tan feo que no se atrevieron a hacerle desaparecer. En definitiva, hemos tenido finalmente suerte que estuviera oculto detrás de esas capas de yeso pintadas a principios del siglo XIX probablemente. Jesús, para ir Nada, acabando. solo un pequeño apunte, ¿no? Porque hablamos de Juan de Borgoña, pero realmente ha habido como 3 Juanes de Borgoña. Juan de Borgoña, el que estamos hablando, pero él se casó aquí en Toledo, hizo toda su vida, en fin, familiar, se casó 2 veces, bueno, en el primer matrimonio tuvo hasta 9 hijos. En el primer matrimonio, de los 3 hijos que tuvo, uno era Juan de Borgoña el Mozo, que hay veces que la atribución de uno y otro pues ha generado dudas. Y por otra parte, pero esto es simplemente como anécdota, en el siglo XIV hubo un Juan, un duque de Borgoña, que la tradición y en muchos de los cuentos aparece como Juan sin miedo. Entonces, cuando tú rascas un poco y tiras del hilo de ese Juan sin miedo, es ese Juan de Borgoña, que parece que era un temerario entrando en las batallas, ¿no? Sí. Porque no temía nada, y era Juan de Borgoña, pero un duque de Borgoña. Entonces, bueno, un poco lo digo porque hay veces que ocurren esas pequeñas confusiones. Te voy a contar, Jesús, otra anécdota también muy curiosa de Juan de Borgoña. Él se casa 2 veces, efectivamente. Sí. Primero, con la primera mujer tiene 3 hijos. Sí. A los 4 meses de quedarse viudo, se casa con la segunda, que también era viuda y aporta una hija. No guardo mucho luto, ¿eh? No, muy poquito. Y llegaron a tener 6 hijos. ¿Sabes cuál es el nombre de los 3 primeros que tuvo, que eran varones? Como los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Entonces es una cosa... Otro guiño. Por cierto, Gaspar creo que es el único que sigue el oficio del padre. Efectivamente. Otro guiño de la historia que vincula a la figura de Juan de Borgoña, el protagonista que tenemos en este bloque principal del programa de hoy en el Cronovisor, junto con Jesús Callejo y José Domingo Delgado, en lo que decía antes, ¿no? En este emplazamiento tan increíble que es el Museo de Santa Cruz en Toledo, con la invitación de la Junta de Castilla-La Mancha para poder disfrutar de las pinturas de Juan de Borgoña. José Domingo Delgado, coordinador de la exposición, muchísimas gracias, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y aprovecho para a todos nuestros oyentes invitarles formalmente. Está abierta la exposición durante 100 días, hasta el 26 del próximo mes de junio, y Toledo bien merece una visita. Y en este caso, más aún. Desde luego que sí, hay una oferta realmente amplia, rica y espectacular, y llena de historias y casi de misterios detrás de esos colores tan vivos de las pinturas de Juan de Borgoña. Y Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado una vez más a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Es verdad que Toledo bien merece una misa y una visita a este museo. Gracias. Muy bien. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.